Gloria a Dios. Este es el día que el Señor ha hecho para que lo regocijemos en Él. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesús. Padre, te amamos. Padre, gracias por tu misericordia y tu gracia divina y tu amor hacia nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, en este día. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos tu santo nombre, Señor Jesús. Gloria a Dios. Haz tu voluntad en hoy, en este día, en nuestra vida, Padre. Gracias por lo que está haciendo en nuestra vida. Y te damos gracias por tu poder sanador en Keila, Padre. Por tu poder sanador en Keila. Por tu obra completa que tú ya le hiciste en ella, Padre. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice que seamos imitador de Jesús, o sea que nos ha llamado a seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Y cuando Jesús le dice a alguna persona, sígame, le está diciendo que lo imite. Amén. Y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que ser imitador de Él, tenemos que seguirlo a Él. Amén. Seguir su ejemplo. Amén. Y ¿dónde podemos ver el ejemplo de Jesús? En la palabra de Dios, en la Biblia. Amén. Y un ejemplo importante que tenemos que seguir de Jesús es que Jesús dependió completamente en el Padre. Amén. Y Él lo expresó, lo comunicó en todo tiempo, su dependencia en el Padre. Su completa dependencia en el Padre. Amén. Tenemos que ser igual nosotros, sus discípulos, nosotros los ciudadanos del reino. Seguir ese ejemplo de Jesús, depender completamente de Jesús. Más en este tiempo que cada persona quiere hacer su propia voluntad. Y la mayoría de las veces la voluntad de las personas está contraria a la voluntad de Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo, sé imitador de mí porque yo imito a Jesús. Amén. Entonces imitemos el ejemplo de Jesús. Cuando el Señor me llamó al ministerio, me dijo que dependiera de Él. Y yo le respondí, Señor, tiene que enseñarme a cómo depender de ti. Amén. Y es diariamente cierto que tenemos que depender de Jesús, tenemos que depender del Padre. Amén. No podemos vivir sin su independencia. No podemos vivir solos, apartados de Él. Tenemos que depender en Jesús. No solo en las situaciones difíciles, pero todo el tiempo tenemos que depender de Él. Todo el tiempo. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, al capítulo 14. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Amén. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí escuchan a Jesús. Amén. El Padre que mora en mí, el que hace la obra. Las palabras que yo hablo no son mis palabras, o sea, no vienen de mi propia voluntad, no son original de mí, son del Padre. Y lo que dice el Padre es lo que yo digo, completa dependencia en el Padre. Amén. Hasta para comunicar, hasta para hablar. Amén. El versículo 11 nos dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Ya sabemos que las obras que hizo Jesús, que las hizo el Padre a través de Él, porque el Padre mora en mí. Amén. Él mora en mí. Las palabras que hablo yo son las palabras del Padre. Amén. Gloria a Dios. Dependencia. Completa dependencia en el Padre. Amén. Jesús nunca se llevó el crédito o la gloria por las cosas que Él hizo aquí en la tierra. Él se la dio al Padre. Entonces sigamos ese ejemplo, ¿cierto? De esta manera no podemos hacer nada. Amén.
Si alguien se ufana porque los dones de Dios se mueven en él, está fuera de contexto, porque es el Padre en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Jesús lo dijo, el Hijo de Dios dijo, esta obra que ustedes ven haciéndome a mí, es el Padre que la está haciendo a través de mí. Amén. Dependencia. Tenemos que depender de nuestro Padre Celestial. Amén. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos nacidos en el reino. No para estar independiente del Padre, para vivir independiente del Padre, como muchos creen, oh, ya nací de nuevo, ahora voy a vivir mi vida como quiero. No, es en dependencia del Padre. Así es la voluntad del Padre. Para eso estamos aquí. Para hacer su voluntad, no nuestra voluntad, pero la voluntad del Padre. ¿Cierto? En esta sociedad queda difícil usar esa palabra, quiero depender. Porque desde pequeño lo enseña a uno. Tú tienes que depender en ti. ¿Cierto? Pero en el reino es diferente. Tenemos que depender del Padre. Amén. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Él dependió de nuestro Padre Celestial el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Pasemos a Juan capítulo 5. Amén. Vamos juntos a Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En lo natural los hijos dependen de los padres cuando necesitan algo, ¿cierto? Pero cuando no necesitan de los padres no dependen. Y así le pasa a muchos creyentes. Cuando están en necesidad llaman al Padre. Dios mío, ayúdame. Pero todo el tiempo han vivido apartados del Padre. No es así. Aleluya. Estamos ahí en Juan capítulo 5. Amén. En el versículo 19. Comenzamos ahí en el versículo 19. Nos dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Amén. Quiere decir seguro, seguro. Ciertamente. Póngale cuidado cuando Jesús repite algo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Jesús no hizo nada diferente de lo que el Padre le había mostrado. ¿Sí? Podemos ver ahí su completa dependencia en el Padre. Y Jesús no hizo nada apartado de la voluntad del Padre. Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra fue conforme a la voluntad del Padre. Amén. Nada, absolutamente nada hizo Jesús que no era la voluntad del Padre. Completa dependencia. Amén. Jesús no actuó independiente del Padre. No actuó independiente del Padre. Él siempre actuó dependiendo del Padre. Siempre. Amén. Nunca independiente del Padre. Amén. En lo contrario, Él entendió que porque Él y el Padre eran uno, Él solo hizo lo que el Padre le enseñó y mostró a Él. Amén. Lo que Él vio del Padre, Él hizo. Lo que oyó del Padre, eso fue lo que Él dijo. Amén. Completa dependencia. Por eso Él decía, yo y el Padre somos uno. Amén. Estamos todavía en Juan capítulo 5, versículo 30. Amén. Aleluya. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, escucho ahí, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Gloria a Dios.
Jesús no estaba buscando la gloria para él. Toda la gloria para el Padre. Jesús decía, la gloria es para el Padre. Él es el que hace la obra. Amén. No mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Podemos decir eso nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hijas de Dios. Podemos decir eso. Lo único que yo hago aquí en la tierra es la voluntad del Padre. Lo único que yo hablo es lo que el Padre ha dicho. Podemos decir eso. Podemos decir que nosotros dependemos completamente del Padre. ¿O todavía queremos nosotros vivir nuestra vida apartada del Padre? Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir por aquel que nos salvó. Sabemos que Jesús nos salvó cuando fue a la cruz. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad del Padre. Amén. Entonces podemos decir, yo vivo solamente por la voluntad del Padre. Yo solo vivo por la voluntad de aquel que me salvó. Recuerda, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Tiene que haber mucha mortificación, o sea, muerte al yo. Y eso no es una vez, eso tenemos diariamente. Tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nuestras emociones que son contrarias a la voluntad de Dios, a nuestra voluntad que es contraria a la voluntad de Dios. Diariamente, disciplina. Aunque la iglesia no quiere escuchar la palabra disciplina, pero se necesita también disciplina para caminar con nuestro Señor Jesús. Se necesita fe y disciplina para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Porque es diariamente. Gloria al Señor. Déjame repetirle Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Recuerda muy bien. Aleluya. Jesús solo hizo la voluntad del Padre hasta el punto de morir en la cruz. Él fue a la cruz, ¿se acuerda cuando estaba en el monte, en Getsemaní, en jardín? Y él sudó sangre. Ahí todas sus emociones se encontraron. Y sabemos que él oró 3 veces rogándole al Padre. Pero ¿cuál fue el final? Él dijo, solo que se haga tu voluntad. Y sabemos que sí se hizo la voluntad del Padre porque Jesús fue a la cruz. Hasta el punto de la muerte, hasta el punto de la cruz. Él se dio su voluntad, la voluntad del Padre, sus emociones. Todo para que la voluntad del Padre fuera hecha y para que tú y yo fuéramos salvos. Aleluya. Tu voluntad hasta el punto de ir a la cruz. Gloria a Dios. ¿Te puedes negar así tú mismo por la voluntad de Dios? Negarte de un placer por hacer la voluntad de Dios. Porque a veces Dios nos lo pide mucho a nosotros. Amén. Muchas veces nos pide mucho. Pero con Jesús, porque él dependía del Padre, él sabía que el Padre lo iba a levantar. Pero ahí va a haber un sufrimiento. Y él fue a la cruz. Eso no fue algo ligero. Recuerda, lea la palabra. Él oró, rogó. Dios, ¿es otra manera que se haga esto? ¿Esa es otra manera que yo pase esta copa? Pero si no hay otra manera que su voluntad se haga hecha, Padre. ¿Sí ve? Esa era la única manera para salvar la humanidad, que Jesús fuera a la cruz. Un inocente pagara por el culpable, por los pecadores. Él lo hizo porque él dependía completamente del Padre. No mi voluntad, porque tu voluntad sea hecha, Padre. Aleluya.
Gloria a Dios. Pasemos al capítulo 6 de Juan. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de Juan vamos a leer el versículo 38. Amén. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recuerda que Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, yo le envío a ustedes. O sea, a hacer la voluntad del Padre, a vivir por la voluntad del Padre. Así como vine del cielo, Dios, como vine del cielo, a hacer la voluntad del Padre. Y nos dice también su palabra, que así como el Padre lo envió a Él, Él lo envió a nosotros. Amén. ¿A qué lo envió? A hacer la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Jesús vivió en esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Amén. Lo mismo se aplica para nosotros. Nacemos de nuevo, nacemos en el reino de Dios, no solo para ir al cielo, sino que también mientras estemos en esta tierra, en este mundo, vivimos para la voluntad de nuestro Padre Celestial y en completa dependencia en Él. Para eso nacimos de nuevo, para hacer la voluntad del Padre. Y no solo vivir apartado, sino vivir unido, en unión con Él, dependiendo de Él. Hasta por el aire que respiramos tenemos que depender de Dios. Esa es la vida en el reino. Jesús nos dio ese ejemplo. De depender del Padre. Como dice en Juan 14, cree en Dios, cree en mí. Creer, cuando se habla en la Biblia de creer, está hablando de depender. Sí, tener fe, sí, tenemos que tener fe para que Dios pueda depender. Cuando yo creo en Dios, estoy dependiendo de Él para todo. Ese Juan 14, versículo 1. ¿Eh? Aleluya. Entonces, ¿para qué estamos aquí en esta tierra? Para depender del Padre Celestial y hacer su voluntad. Para eso nacimos de nuevo. Si somos salvos, cuando nacemos de nuevo, listos para ir al cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vivimos en dependencia de nuestro Padre Celestial y hacemos su voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Para eso estamos en el reino. Aunque muchos nos piensan de esa manera. Y mientras no pensemos de esa manera, no vamos a hacer la voluntad del Padre. No vamos a vivir en dependencia. Este mundo nos dice muchas cosas. Vive para ti. Vive tu mejor vida ahora. Sí, eso es lo que se escucha en el mundo. Pero nuestro Padre Celestial nos dice, depende de mí. Camina conmigo. Eso es vida en el reino. No apartado de Dios. La vida en el reino es vivir en comunión con nuestro Padre Celestial y depender de Él y hacer su voluntad. Esa es la vida en el reino. Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Juan capítulo 8, comencemos el versículo 25 y nos dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él
esto hablo al mundo. Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Gloria a Dios. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Gloria a Dios. Aleluya. Completa dependencia en el Padre. Hablo lo que Él me dice. Gloria al Señor. ¿Sí? Jesús no cambió por las corrientes del mundo, por lo que pensaban los religiosos, el mundo pensaba. Él solo hablaba lo que decía el Padre, lo que el Padre le había mandado hacer. Él no se iba por las noticias. Mucha gente vive de acuerdo a las noticias. Esas son las corrientes de este mundo. O de acuerdo a la moda. No. Nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad del Padre. Vivimos en dependencia de Él. Decimos lo que Él está diciendo y hacemos su voluntad. Amén. O si no, no somos discípulos de Jesús. Porque el discípulo sigue a su maestro y practica la enseñanza de su maestro. Amén. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es importante que le pongamos atención a lo que Jesús dice aquí. A repetirlo. Porque el que me envió conmigo está. ¿Por qué está el que lo envió con él? Él nos va a decir aquí mismo. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué el Padre no dejó solo a Jesús? Esta es la respuesta. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí? Por eso Jesús era seguro que el Padre no lo había abandonado, no lo iba a dejar, porque Jesús hacía su voluntad y lo que le agradaba al Padre. Hay muchas personas que dicen, yo no sé si el Padre está conmigo, yo no sé si Jesús está conmigo. ¿Por qué no estás seguro? Porque si estás haciendo su voluntad, porque si estás haciendo lo que le agrada, Él está contigo. Si hay duda, tienes que chequearte. Porque si tú estás haciendo la voluntad del Padre, estás haciendo lo que le agrada, Él está contigo. Y eso está seguro. Diciendo, ¿sabes por qué el Padre está conmigo? Porque yo hago lo que le agrada. No digo una vez, siempre hago lo que le agrada. Jesús, durante su tiempo aquí en la tierra, nunca hizo algo que no le agradara al Padre. Ahí estaba su seguridad de que el Padre estaba con él. Aleluya. Y cuando él oraba, sabe que el Padre lo escuchaba. ¿Se acuerda cuando Lázaro? Él dijo, yo estoy orando así porque no por mí, porque yo sé que el Padre siempre me escucha, es por ustedes. Aleluya. Eso nos está dando lección a nosotros, ¿cierto? Está dando una lección bien importante. Para que no tengamos duda de que el Padre está con nosotros, no está, o si está. Hagamos su voluntad y hagamos lo que Él le agrada. Ese es caminar en dependencia. Porque yo confío, porque tengo fe en el Padre, porque yo creo en el Padre, hago su voluntad, hago lo que le agrada. Jesús nunca dudó en su completa dependencia en el Padre y de que el Padre estaba con él todo el tiempo. Nunca dudó, nunca hubo una duda. La única vez que podemos decir que hubo una separación entre Jesús y el Padre cuando fue a la cruz, porque en ese momento era la voluntad del Padre que él llevara todos los pecados del mundo, cayera sobre Jesús.
Fue la única momento de separación. Porque también era la voluntad del Padre que Él fuera a la cruz y cargara con todos los pecados del mundo. Para cumplir su voluntad, para que sucediera la redención de nosotros. Ese fue el único momento. Pero todo fue voluntad del Padre. Él fue a la cruz por la voluntad del Padre. Completa dependencia del Padre. Sabiendo que todo el pecado del mundo, a un hombre que nunca pecó, venía todo el pecado del mundo sabiendo eso, pero porque él sabía que era la voluntad del Padre y que el Padre lo iba a rescatar de eso, fue a la cruz. De su propia voluntad. Para hacer la voluntad del Padre. Él se dio su voluntad por la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Medite un momento en eso. Medite. Gloria a Dios. Juan capítulo 12. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer el versículo 49 y 50. Amén. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Gloria a Dios. Esto es para los que dicen que son profetas y andan profetizando cosas que el Señor no ha dicho. Jesús nunca dijo algo que el Padre no hubiera dicho o que el Padre lo hubiera enviado a decir. Amén. Pero hay muchos que andan corriendo diciendo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Es mejor que el Señor le haya dicho, para que tenga abriendo su boca, o si no que la mantenga encerrada. Déjame repetir el versículo 49, estamos en Juan. Amén. Juan capítulo 12, versículo 49. Amén. Ahí estamos todos. Voy a repetirlo. Juan capítulo 12, versículo 49. Amén. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Amén. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea, su palabra es vida eterna. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. Entonces recíbela. Recíbela. Porque su palabra es espíritu y vida. Recibe toda la palabra de Dios. Toda. Como Pablo dijo, yo enseñé toda la palabra, todo el consejo de Dios lo enseñé, no escondí nada. Todo lo enseñé. No saqué uno y preferí uno que otro. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es buena. Toda. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No cambio nada, no altero, no quito. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo no altero nada, no quito, no pongo, no añado. Como me lo hizo el Padre, así lo digo. Eso es lo que tienen que hacer en muchas iglesias. Decir como el Padre lo dice, como dice la palabra de Dios. No quitarle, no añadirle. No enmascararlo, no adornarlo, porque le quitan el poder a la palabra. Cuando se hace eso, se le quita el poder a la palabra.
Y eso dijo, mi palabra es espíritu y vida. Cuando le quitamos, cuando le añadimos, cuando la decoramos, le quitamos ese poder de vida. El Espíritu de Dios no va a probar eso. No va a poner su poder, porque cuando declaramos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va y trabaja y hace lo que el Señor ha enviado esa palabra. Ahí es donde suceden los milagros, ahí es donde suceden los prodigios, ahí es donde hay salvación y transformación. Cuando la palabra de Dios no es alterada, sino que la decimos como el Padre la dijo. Gústela el que le guste. Sabemos que muchos no van a recibir, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que en los postreros días muchos se alejarán de la fe. Se les buscará maestros para que le cosquilleen los oídos, porque no reciben la verdad, no quieren recibir la verdad. Pero eso no nos va a impedir a nosotros predicar la verdad y decir lo que el Señor está diciendo. Ni las persecuciones, ni los problemas, ni las dificultades. Hay que decir la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Aleluya. Aprende del Maestro. Aprende del Maestro Jesús. Él lo que escuchaba el Padre, él lo decía, él no alteraba nada. Aprende de él. Aprende de él. Hay muchos que dicen, no, porque estamos en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? Dios el mismo. Ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. El mismo poder que tuvo la palabra de Dios cuando Jesús la habló, cuando caminó aquí en la tierra, es el mismo poder que tiene ahora. Gloria al Señor. Jesús desde el principio le enseñó a sus discípulos la completa dependencia en el Padre. Amén. Completa dependencia en el Padre. Él le enseñó. Y sus discípulos tuvieron que enseñarle a los otros que lo escuchaban a ellos. Ellos no cambiaron nada. Nosotros tampoco podemos cambiar nada. Amén. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. Recuerda que en Mateo capítulo 6 vinieron los discípulos de Jesús y le dijeron, Jesús, Señor, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Están hablando de Juan el Bautista. Y Jesús les enseñó. Porque eso es lo que hacía Jesús, enseñar a sus discípulos. Amén. Pasemos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Ahí donde vamos a comenzar. Amén. Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Es la palabra de Dios, recíbela. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Primeramente, Dios nuestro Padre. Le está enseñando, Dios tu Padre. Y Él es santo. Amén. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. O sea, que caminemos en santidad. Primeramente, caminar en santidad es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser obediente a Él. Amén. No hay santidad sin obediencia. Gloria a Dios. Versículo 10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Está escuchando? Mire lo que está enseñando Jesús ahora a sus discípulos, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como ya está en el cielo establecida. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que caminar en completa dependencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Y eso
Jesús enseñándole a sus discípulos desde el principio. La voluntad del Padre primero, sobre todas las cosas. Aleluya. Tenemos que establecer la voluntad de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Porque el mundo está cambiando la voluntad del Padre. Han sacado hasta leyes los hombres que es contrario a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y muchos, hasta que se llaman creyentes, están celebrando esas cosas. Es contrario a la voluntad del Padre Celestial. No importa lo que digan los hombres, no importa si los hombres la pasan como leyes, si es contra la voluntad de nuestro Padre Celestial, es contra la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y no lo podemos poner de acuerdo con eso, así la pasen en leyes. Es mejor ser perseguido, es mejor ser ultrajado que ponernos de acuerdo con esas leyes que es contraria a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de lo que nuestro Padre Celestial ya ha establecido. Gloria a Dios. Aleluya. Si es que primero sigue en el versículo 11 pidiendo por el pan de cada día, pero antes, ¿de qué se habló? De hacer primero que la voluntad del Padre fuera hecha. Amén. Completa dependencia del Padre. Cuando decimos, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, estamos dependiendo de Él. Cuando decimos, Padre, haz tu voluntad en esta situación, estamos dependiendo de Él. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. No podemos decir, Señor, haga tu voluntad cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que es la voluntad de Dios. Hay cosas que tenemos que hacer porque ya sabemos que es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hacer la voluntad de Dios, vivir en completa dependencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Vivir en completa dependencia. Cuando yo digo, Padre, quiero hacer tu voluntad o voy a hacer tu voluntad, estoy diciendo, yo quiero depender de ti. Yo dependo de ti. Porque la verdad es que apartar no podemos hacer nada. Esa es la verdad. Y Jesús lo declaró. Amén. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Muy clarito. De que apartado de Él no podemos hacer nada. Amén. Amén. Apartado de Jesús es estar apartado del Padre. Apartado de Jesús es estar apartado del Padre. Por eso el Padre mandó a su Hijo para la salvación de nosotros. Vivir en unión con Jesús es vivir en unión con el Padre. Juan capítulo 15. Comencemos el versículo 4. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra de Dios. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, en unión con Él, en obediencia a Él. Gloria a Dios. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada. Sí. Unión con Cristo es dependencia. Y si dependemos de Cristo, estamos dependiendo del Padre. Separados no podemos hacer nada. Esa escritura es para mí.
Yo no puedo hacer nada separado de Él. Nada. Nada, absolutamente nada. Me acuerdo alguien que yo conocido decía, yo voy a hacer las cosas que yo voy a hacer, que esto pase, que esto suceda. Y nada de lo que él quería hacer salió. Después andaba renegando del Padre, como que el Padre es que lo hubiera abandonado a él. Cuando él es que estaba apartado del Padre diciendo que él iba a hacer las cosas, que él iba a hacer que sucediera, que él iba a hacer las cosas como quisiera. Pero estaba en contrario a la voluntad del Padre, porque Jesús nos dijo y nos dice aquí en su palabra, apartado de mí tú no puedes hacer nada, nada. Y él quería hacer muchas cosas apartado de Jesús, apartado de los consejos de Jesús. Yo lo hago. Como muchos dicen, yo mi poder. Yo. Jesús nunca dijo. El Padre. ¿Qué aprender de Jesús? Aleluya. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Entiendes? Versículo 6. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Versículo 7. Y si permanecéis en mí, aleluya, gloria a Dios, y mis palabras permanecen en vosotros, recuerda eso, Dios, guarda mi palabra. El que guarda mi palabra es el que me ama. Yo en mi Padre vendré y hacemos morada en él. O sea, hay una unión. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En unión, tenemos que estar en unión con Él. Cuando oremos, cuando clamemos, cuando declaremos, sabemos que va a suceder porque estamos en unión con Jesús. Y estamos en unión con Jesús, estamos en unión con el Padre, estamos guardando su palabra, estamos guardando su mandamiento. Eso quiere decir que estamos viviendo conforme a su palabra, que estamos haciendo su voluntad, que estamos caminando en obediencia. De nuestras oraciones son con fe, porque sabemos que estamos unidos, en unión con Él, que no estamos haciendo nada contrario, no estamos pidiendo contrario a su voluntad. Aleluya. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Pero acuerda, esto que dice, todo lo que queréis de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Padre, ¿ok? Todo lo que queréis y os será hecho conforme a su voluntad. Todo lo que es conforme a su voluntad podemos pedir. Todo. Todo lo que es conforme a su voluntad podemos pedir. Por ahí es importante saber cuál es la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Para poder pedir, para no pedir mal. Como dijo Santiago, pedir no recibir porque es pedir mal. O pedir para gastarles en tus placeres. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Hace una diferencia Jesús de lo que son sus discípulos y lo que no son sus discípulos. Los que son sus discípulos son los que lo siguen a Él. Los que hacen conforme a la voluntad del Padre son sus discípulos. Jesús en otro versículo dijo, el que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano. Ese es mi hermano, ese es mi hermana. El que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana. Yeah. Entonces, wow. Jesús está haciendo la diferencia. El discípulo de Jesús
sigue la enseñanza de su maestro, ¿cierto? El discípulo de Jesús lo imita a él. Imitemos a Jesús dependiendo de nuestro Padre Celestial, así como él dependió del Padre. Aleluya. Versículo 9. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Aquí está. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanece en mi amor. Permanecemos en el amor de Jesús cuando caminamos de acuerdo a su voluntad. El que me ama, el que guarda mis palabras. Amén. Aleluya. Si guardaras mi mandamiento, permanecería en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esa es dependencia del Padre, hacer su voluntad. Hacer de acuerdo a su voluntad, vivir de acuerdo a su voluntad. Decir lo que Él dice. No añadirle, no quitarle. Amén. Aprendamos nuestro Maestro. Aprendamos nuestro hermano mayor Jesús. Aprendamos de nuestro Señor. Sigamos su ejemplo. Pablo dijo, sé imitador de mí, porque yo imito a Jesús. Hagámoslo, hermano. Hagámoslo, hermano. Más en este tiempo que estamos viviendo. Que vemos que esta sociedad es contraria, viviendo contraria a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esta sociedad oscura, tinieblas. Nosotros los hijos de Dios, sometámonos a nuestro Padre. Como dice su palabra, sométete a Dios, resiste al diablo y Él huirá de ti. Sometámonos a nuestro Padre, sometámonos en obediencia. Sometámonos a nuestro Padre Celestial. Dependamos completamente de Él. Glorifiquemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús con nuestra vida. Amén. A la gloria de nuestro Padre Celestial. Permitamos que nuestro Padre Celestial se glorifique en nosotros y a través de nuestra vida. Permitámosle a nuestro Padre. Es su voluntad, esa es su voluntad. Él se quiere glorificar en nosotros y a través de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios.